Bueno, buenas tardes para todos. Esta es la tarea correspondiente, bueno, número 2, correspondiente a la materia de persona como ser trascendente, teniendo en cuenta el título del concepto como concepto histórico del sujeto. Esta tarea es presentada por Daniela Támara Pérez, estudiante de licenciatura en filosofía, y el señor, Sergio Luis Turbay, del programa de Ingeniería Industrial. claramente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, comprender al hombre como sujeto histórico conlleva un análisis minucioso del carácter trascendental y cambiante del ser humano, y cómo a través del tiempo van cambiando sus percepciones y paradigmas. En ese sentido, Sousa es claro en afirmar que es necesario dejar de pensar en una fórmula universalizante y homogenizadora. Por supuesto, reflexionar al hombre conlleva también reflexionar las sociedades y los conflictos que pueden prevalecer en ellas a través del tiempo. Retomando lo anterior, es imposible solucionar los conflictos sociales si se continúa guardando los paradigmas de la teoría crítica correspondiente al modernismo, obsoletos para la posmodernidad. Sousa afirma que entonces la sociedad es un sujeto válido de estudio, y que estas sociedades conforman ciudades y que esta cultura de las ciudades es históricamente una cultura sedentaria. Pero ¿qué sucede ahora? Que gracias al movimiento no solo del comercio, sino también de las personas, las ciudades se han convertido en no solo sedentarias, sino también nómadas. Y esto pues ha conllevado a la globalización y toma esta globalización como parte del Estado y consolida esas ciudades gracias a la riqueza. ¿Pero qué lleva esta riqueza? Al ocio, al lujo y a la decadencia. Entonces demuestra cómo las ciudades de manera histórica han caído. Entonces tiende a, a pensarse entonces que lo lógico para conservar una sociedad es que ésta no sea sedentaria, sino que sea nómada. Habla también de una globalización que se encuentra en un intervalo. ¿Por qué razón? Porque habla de una globalización antigua que es la que consideramos hoy como la era del Internet, la era de la tecnología, y una modernización que aún no se da y que es necesario que se dé para que pues, la sociedad pueda evolucionar. Sousa concluye que el hombre habita en un intervalo, como lo dije anteriormente, entre dos globalizaciones, la que vivimos, que es la del Internet, y la que aún no surge y que es necesaria. Y habla de la tensión de las ciudades al ser sedentarias y al encontrarse con la realidad del mundo nómada debido a los desplazamientos y migraciones generados por un sinnúmero de factores. Reconoce entonces a las ciudades como sujetos importantes para el Estado y se ven reflejadas las decisiones de carácter de la globalización. Continuamos. Listo, Daniel. Bueno, a mi forma de entender el texto guía y el video, yo puedo hacer pues una conclusión o unos temas importantes de esto, y es que la importancia de comprender el concepto histórico radica en reconocernos y reconocer el pasado, no solamente como un relato de sucesos que alguna vez se dio, así como lo plantean en la literatura, sino como el lugar que deberíamos conocer para entender las problemáticas sociales contemporáneas, y que ese pasado nos representa como un elemento de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos, y que depende de nosotros el futuro que vamos a asumir. Además nos hace una invitación a tener en cuenta las históricas promesas incumplidas, como lo son la igualdad, la libertad y la paz, que a nuestro tiempo aún no alcanzamos a saborear esa igualdad, a disfrutar de la libertad y mucho menos de la paz. La siguiente diapositiva, por favor. Boaventura de Sousa Santos, en su conferencia Ciudades, Estado y Globalización, nos hace una invitación a inicialmente comprender el mundo para después transformarlo. Eso conlleva a reconocer y a valorar la inagotable experiencia social que está en
en curso en el mundo hasta nuestros tiempos. Lo que nos trae a la memoria la célebre frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es tan así que es un llamado a salir de nuestra zona de confort, lo que en la conferencia llaman una cultura sedentaria, donde estamos esperando que las transformaciones y mejoras pasen por inercia, y no porque somos seres trascendentes para nuestras sociedades que exigen hoy una reforma y una revolución ante un estado abstracto. Veíamos que en el video o en la conferencia, ese estado abstracto representa ese estado ausente, el que se caracteriza por hacer recortes de políticas sociales y porque está a disposición de las grandes empresas. Y un estado concreto, que es ese estado represivo, el de la seguridad, el que actualmente vemos como la represión policial, la brutalidad policial. Por otra parte, podemos comprender que esa cultura sedentaria lleva a las ciudades al ocio y a la decadencia, así como nos manifestaba la compañera anteriormente, a crear personas desechables. Y lo que en el video nos mencionan como las humanas, con un sinnúmero de necesidades. El conferencista plantea a las ciudades como una alternativa del Estado, o un Estado alternativo, o un Estado capaz de hacer oposición a esas políticas. Apoyado en la lectura, yo podría inferir o se pueden identificar tres ejes fundamentales para hacerle frente a estas problemáticas. Primero, pasar del monoculturalismo hacia el multiculturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo mediante reconocimiento del otro, como creador activo de conocimiento, se podrá pensar el problema de emancipación. En este punto se complementa con los enunciados de Ricord de reconocimiento mutuo, reconocimiento del otro como alguien que siempre me acompaña, y de Heidegger, que habla del ser común, estar a la mano, se habla de acompañar. Todo se hace con otros agentes que pueden ayudar o estorbar. El relato reúne a múltiples protagonistas en una intriga única, una historia de vida que se compone de una multitud de otras historias de vida. O sea, es un llamado a no vernos como los seres únicos, sino que debemos apoyar nuestros propósitos en los demás, a reconocer a los demás porque ellos son los que nos ayudan. Un segundo eje, que es el paso de las técnicas y los reconocimientos especializados hacia un conocimiento edificante e incluyente de otros contextos y otras prácticas sociales tradicionalmente marginadas, es válido y relevante. Se trata no tanto del carácter radical y omnipotente del conocimiento, sino de la posibilidad de pensarlo como prudente y finito. Se trata de recuperar las prácticas locales y ubicarlas fuera de la globalización hegemónica y revalorándolas, y recuperar las formas alternativas de producción, como cooperativas obreras, organizaciones económicas populares, entre otros. Y un tercer eje, que es el paso de la acción conformista hacia la acción rebelde, donde Santos sugiere que ante las nuevas formas de capitalismo se debe proponer un modo de actuar que debe enfocarse más hacia una acción rebelde y transgresora de fronteras, porque de no ser así seguiremos atrapados en las consecuencias funestas de la globalización y la nueva globalización, siempre siendo actores relegados y condenados a la cultura sedentaria y a la decadencia. Por último, podemos concluir la última diapositiva, que las ciudades que comprenden sus problemáticas históricas y se reconocen como sujetos que hacen parte de un entramado social son capaces de transformar y trascender a realidades mucho más armoniosas y de oportunidades. Estas deben ser nichos de resistencia y de articulación de las luchas, que busquen crear políticas de inclusión para las personas con menos posibilidades. La ciudad que toma en cuenta esto empieza a transformar en conflicto, en disidencia, en diversidad. Busca a través de la diversidad minimizar conflictos y crear otra forma de convivencia. Convertir el universo urbano, lo que llamábamos al inicio monocultural, en un pluriverso, donde todas las culturas son aceptadas y valoradas, y tenerlos en cuenta para la construcción de políticas educativas, sociales y de desarrollo. Listo, esa es mi conclusión acerca de la temática.
Bueno, entonces con estas dos perspectivas o con estas dos interpretaciones de lo expuesto en la actividad, damos por concluida la actividad número 2 que correspondía a La el sujeto importancia como de comprender el concepto de sujeto histórico. histórico de exactamente. Entonces, muchas gracias para todos.